Amén, hermanos. ¿Están contentos? Amén. Qué rápido se van las semanas, ¿verdad? Semana tras semana, mes tras mes, y yo me estoy haciendo más joven. Amén. Más joven cada día. Mientras ustedes se ponen viejos, yo me pongo más joven. Amén. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Amén. Primera de Corintios 2, vamos a leer del 6 al 16. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. ¿Están ahí, hermano? Amén. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, sino de los príncipes de este siglo, que parecen... vamos a volverlo a leer, me equivoqué. Vamos a volverlo a leer. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar un día más en tu casa, Señor. Bendice, Padre, esta enseñanza. Padre, que sea para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, mi Dios, perdona mis pecados. Padre, perdona a cada uno de los hermanos, Señor. Que estemos, Señor, limpios ante ti, mi Dios, que seamos agradables, Padre, ante tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, por esta tarde. Bendice todo lo que vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les quiero hacer una pregunta, hermanos. El tema es alcanzando la madurez. Yo escribí unas pocas cosas aquí, agarré unas pocas cosas, las cuales, ¿verdad? Hay demasiado en cuanto a la madurez, hay mucho a través de la Biblia, hay mucho que aprender, pero yo solamente agarré unas pocas cosas. Si usted fuera a adoptar un niño, si usted ahora mismo fuera a adoptar un niño, ¿qué esperaría de ese niño? Que cambie, ¿verdad? Usted esperaría que ese niño que usted va a adoptar, que viene, ¿verdad? Quizá maldiciente, viene, ¿verdad? Mal vestido, usted le va a comprar las cosas, lo va a enseñar, lo va a ir instruyendo poco a poco para que ese niño sea como usted quiere que sea, ¿verdad? Como son sus hijos, por ejemplo. Sus hijos son educados, sus hijos vienen a la iglesia, sus hijos no maldicen, sus hijos hacen, ¿verdad? Obedecen todo. Así usted quiere que sea ese niño que usted va a adoptar. Es una suposición. Entonces, no, ¿verdad? No queremos que ese niño venga y esté por un gran tiempo en nuestra casa, o lo adoptemos y pasen 5, 6 años, 10 años,
y ese niño viene, como come en su casa, ¿verdad? En su casa come con la mano y se embarra todo acá y en su casa se come, ¿verdad? Correcto. Usted quiere que en su casa ese niño coma decente, ¿verdad? Que coma bien, Cierto. limpio, ¿verdad? Dios espera de cada uno de nosotros que crezcamos espiritualmente, Amén. que cambiemos. Amén. Por eso el tema es alcanzando la madurez. Dios espera que cada uno de sus hijos cambie. Dios es tan misericordioso que Dios nos recibe tal y como nosotros venimos. Maldicientes, borrachos, venimos, ¿verdad? Con el pecado encima, ¿verdad? Hasta arriba. Pero Dios, que es tan misericordioso, Él espera que nosotros cambiemos. Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos recibe como venimos, pero no quiere que nos quedemos como estamos. Él espera que tengamos un crecimiento. Cada uno de sus hijos que tenga un crecimiento, que sea agradable, que sea como Él quiere, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? No es como yo digo, no es como, ¿verdad? Como el pastor dice, no es como algún maestro dice, es como Dios quiere. Amén. Así es que Dios quiere que nosotros seamos, cada uno de sus hijos. El cristiano debe tener un crecimiento tal como un niño, ¿verdad? Cuando nace y empieza a crecer, empieza, ¿verdad? A caminar, empieza a embrocarse primero, ¿verdad? Luego a caminar y luego ¿verdad? A correr y de ahí va creciendo poco a poco, va aprendiendo. Lo mismo es el cristiano. Dios espera de cada persona que se convierte a Cristo, comience a crecer como un niño. Cada cristiano necesita tener un crecimiento. Pablo les dice a los corintios, ahí donde leímos, Pablo les dice a los corintios que les estaban hablando sabiduría, no sabiduría, ¿verdad?, del humano, sino sabiduría de Dios, a los que habían alcanzado madurez. Dice, a los que han alcanzado madurez, nosotros les vamos a hablar, ¿verdad?, palabras que son para gente que ya ha alcanzado madurez, porque la gente que no ha alcanzado madurez, dice, no puede discernirlo, no puede entenderlo, porque eso se tiene que discernir espiritualmente. O sea, una predicación no puede ir a, ¿verdad?, dársela allá afuera a una persona inconversa, una persona que recién se convierte en una predicación fuerte porque no la va a entender. Lo que va a hacer, se va a enojar, ¿verdad? Se va a molestar, quizás, ¿verdad?, se va a poner de malas y va a decir, no, pues esto no, porque no, ellos no entienden. Pero gente que ya ha alcanzado la madurez, ya puede entender las cosas de Dios, puede entender todo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría y la sabiduría proviene de Dios. Amén. Ahí en 1 Corintios 2, 7 al 13, dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual proviene de Dios, la cual Dios predestinó, dice, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, dice, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que conoce, ¿verdad?, a Dios, y el Espíritu del hombre conoce al hombre. Entonces, por eso dice que ahí estaban hablando sabiduría, porque a los que ya habían alcanzado la madurez, a los que ya tenían un espíritu, ¿verdad?, maduro. Vamos a ver más adelante, esto también lo vamos ahorita a ver más adelante. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la madurez? ¿Cómo cada cristiano puede alcanzar la madurez? Primeramente, para poder alcanzar la madurez tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén. Para poder alcanzar la madurez, escudriñar las Escrituras. Mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Antes no veía y ahora tengo los lentes y ahora me estorba el bifocal que tiene acá abajo, me estorba porque siento que estoy mirando por acá y de pronto le estorba esa cosa y ahora me queda mal. Entonces, ni una cosa ni otra, ¿verdad? Ni frío ni caliente. Y por cierto, aquí está bien caliente. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
el estudio, hermanos, el estudio de las Escrituras o escudriñando las Escrituras, vamos a tener una madurez, vamos a alcanzar la madurez. Miren lo que dice Proverbios también, Proverbios 3:6. Vaya, Proverbios 3:6. Proverbios 3:6 dice la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos al Señor Jesucristo, reconocemos al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios, o Dios, ¿verdad? Él va a moldearnos, Él va, ¿verdad?, a enseñarnos el camino correcto, nos va a hacer crecer, nos va a hacer, ¿verdad?, ser unas personas rectas, unas personas que, ¿verdad?, seamos agradables a Él. Como les dije, el estudio de las Escrituras nos hará crecer espiritualmente. Eso es lo que nos va a hacer crecer, el estudio de la palabra de Dios. Si nosotros no podemos, no leemos la palabra de Dios, no podemos crecer espiritualmente, porque estamos hablando de lo espiritual. Así como un niño crece, ¿verdad?, comiendo la comida, comiendo, ¿verdad?, desde el principio, cuando le dan esas cosas, la comidita esa de bebés, que le empiezan a dar con una cucharita o muchas veces con el biberón, se lo tienen que revolver ahí, ¿verdad?, con agüita para que le pase, porque si no, no le pasa. Así también nosotros tenemos que comenzar con lo básico, ¿verdad?, poco a poco, desde cuando llegamos a la iglesia, pero Dios espera que cada uno de nosotros vaya creciendo y vaya tomando, ¿verdad?, la comida sólida, vaya, ¿verdad?, comiendo más y más y más hasta que llegue a comerse, ¿verdad?, un bistec así de grande. Comida sólida. Ahorita vamos a ver también eso más adelante. Miren lo que dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. Si puede ir a Efesios 4:15, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Crezcamos todos, dice, crezcamos todos, como es el Señor Jesucristo, que es la cabeza, ¿verdad? A como es Él, nosotros tenemos que ser, tenemos que crecer igual que Él. Colosenses 1:10, miren lo que dice allí más adelantito, Colosenses 1:10. Dice, para que ya no andéis como es para que ya no andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que crezcamos, ¿verdad?, a como el Señor Jesucristo quiere que crezcamos. Lucas 2:40, miren lo que dice Lucas 2:40. Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía en sabiduría y se fortalecía y se llevaba la sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, aquí el mejor ejemplo, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, que dice que crecía en sabiduría, ¿verdad?, para agradable a Dios, agradable a su Padre. Él crecía en sabiduría, dice, y ¿verdad?, crecía también en su persona, iba creciendo, ¿verdad?, él. Entonces, Dios quiere que todos tengamos un crecimiento. Amén. Una persona que ha crecido o que ha alcanzado la sabiduría o el conocimiento de la palabra de Dios se puede notar. Una persona que ha crecido se puede notar. Hace las cosas voluntariamente y no forzado. Una persona que ha alcanzado un crecimiento, ¿verdad?, espiritual y ha leído la Biblia y ha entendido, hace las cosas voluntariamente. No las hace forzados, sino voluntariamente él hace las cosas. Eso es una persona que ha crecido espiritualmente. Obedece la Biblia, obedece lo que la Biblia dice, porque lo ha entendido, ¿verdad?, ya ha madurado a que lo que dice la Biblia es lo que se hace, no lo que dice el hombre. A veces es triste, hermanos, es triste. Yo lo he visto muchas veces. Hermanas, y no solamente hermanos, voy a hablar también de los hermanos.
pero hermanas de la iglesia, que llevan ya tiempo en la iglesia y todavía se toman fotos, perdón, ese aire me hace mal, todavía se toman fotos así y las suben al Facebook diciendo, mira qué hermosa me veo, y es cristiana. ¿Usted cree que ha crecido espiritualmente? Hay un crecimiento espiritualmente, pueden notar que esa persona, wow, tremendo espiritualmente, ¿no? Mira qué hermosa me veo. ¿Qué cree que van a decir los hombres? ¿Que se ve bien? No, y no solo eso, se toman unas fotos y ahí, y la sube al Facebook y dando un beso, y tiene hijos, tiene sus hijos, tiene su esposo, y subiendo sus fotos. Y no solamente eso, se toma fotos y todavía. Póngase a pensar si una persona así ha crecido espiritualmente. Eso es una persona inmadura. Es una persona que no ha crecido espiritualmente. Vamos a la verdad. Una hermana cristiana, que supuestamente es cristiana, y peor, ¿sabe qué? Las otras hermanas que supuestamente son también cristianas, le dan like, me gusta. Tal para cual. Tal para cual. No hay diferencia. Tanto el que sube la foto como el que le da me gusta. Tal para cual. No hay diferencia. Entonces, necesitamos alcanzar una madurez. Hermanas necesitan alcanzar madurez. Hermanos necesitan alcanzar madurez. Porque hay hermanos que quizás no se toman fotos así, pero andan texteando con mujeres que no tienen nada que ver con su esposa. Porque andan poniendo contraseñas a su celular para que su esposa, gracias hermano, para que su esposa no pueda mirar lo que ellos tienen en su teléfono. Y son cristianos inmaduros. Porque eso no debe ser. Eso es inmadurez. Le ponen contraseña a su teléfono, su esposa no sabe ni cuánto gana. Su esposa no sabe ni cómo administran su dinero. Eso es inmadurez. El que ha alcanzado madurez, hermano, diezma voluntariamente. Eso es el que ha alcanzado madurez, diezma voluntariamente. No tienen que estarle diciendo, mire, se tiene que diezmar porque ha leído la palabra de Dios y la ha entendido y ha madurado y dice, yo tengo que diezmar porque la palabra de Dios lo dice. Yo tengo que dar a Dios a misiones, o tengo que dar a Dios, ¿verdad? También la ofrenda porque Dios lo requiere. Amén. Ha alcanzado madurez. Amén. Esa persona sabe que lo que dice la palabra de Dios se tiene que obedecer. Si la palabra de Dios no se tiene que obedecer, nada más se tiene que obedecer lo que nos conviene, pues entonces quitémoslo lo que no nos gusta y echémoslo a la basura, total. Eso no es para nosotros. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, Amén. para instruir. Amén. Entonces vamos a respetar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Quizás no vamos a ser perfectos, sí, pero vamos a tratar de obedecer lo mejor que podamos. Esa es la persona que ha alcanzado madurez. Ofrenda, da misiones, porque ha entendido la necesidad que se tiene que alcanzar a un mundo perdido. Amén. Así es. Ha entendido la necesidad que la gente se alcanza, pero como estaba diciendo el hermano, todo se necesita dinero. Si vamos a comprar al supermercado, necesitamos dinero. Si vamos a pagar la luz, se necesita dinero. Si vamos a pagar el agua, se necesita dinero. Todo es con dinero. Amén. Y todo se debe hacer voluntariamente, por amor. Porque hemos entendido la palabra de Dios. Es un crecimiento espiritual. Mire lo que dice Efesios 4:10. Del 10 al 16. Amén. Dice Efesios 4, del 10 al 16. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de todo hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Dios mismo dice que instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿verdad?, pastores, maestros, evangelistas. Sabemos que profetas ya no hay, sabemos que apóstoles ya no hay, pero sí hay evangelistas, sí hay pastores, sí hay maestros, que son todavía los que, ¿verdad?, ahora enseñan. A estos Dios les dio, ¿verdad?, los instituyó para poder enseñar a la gente, para poder instruir a la gente, para que llegue, dice, a la plenitud, al conocimiento de Cristo. Para que pueda la gente crecer espiritualmente y puedan entender lo que es la palabra de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas personas, estos hombres, fueron, ¿verdad?, Dios los instituyó para que esas personas puedan instruir a la gente, puedan enseñar a la gente cómo es el crecimiento ¿verdad?, en cuanto a lo espiritual. Miren lo que dice, ¿quiénes son los santos o quiénes son los que tienen que crecer espiritualmente? Mire Efesios 1:1. Ahí mismo, Efesios 1:1. Esto es Pablo. Cada vez que escribía una carta, a mí me gusta como cada vez que él escribía una carta, mírenlo cómo se refiere. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice a los santos. Él está escribiendo la carta y escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos. Él se está refiriendo a los santos de la iglesia de allá. Los santos a veces, ¿verdad?, no voy a enseñar de eso, pero los santos muchas veces, la gente allá afuera tienen un mal concepto de que los santos son los que están ahí en las imágenes, estatuas. Pero los santos es la gente, se está refiriendo a la gente. Por ejemplo, aquí está lleno de santos. Todos ustedes son santos. Yo soy santo, ¿verdad? Aquí yo no sé quién es la Virgen de Guadalupe, quién es pero la cosa es que todos son santos. Entonces, miren lo que dice también Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Vuelve a hacer lo mismo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Otra vez Pablo se vuelve a referir a los santos que están, ¿verdad?, en las demás iglesias. Colosenses 1:1. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, los santos son los de la iglesia, ¿verdad? A estos son los que tiene que instruir el maestro, el pastor o el evangelista. Estos son los que tienen que instruir para que puedan llegar a la plenitud, al crecimiento, ¿verdad?, de acuerdo a como Dios quiere, de acuerdo al Señor Jesucristo. Esta es la gente la cual debe tener un crecimiento espiritual. Todos, como les dije al principio, al Señor Jesucristo, Dios nos recibe tal y como llegamos, pero Dios espera que tengamos un crecimiento espiritual. Que cada uno pueda, ¿verdad?, crecer y hacer las cosas voluntariamente. Ya no tienen que andarle diciendo, ya no tienen que andarle predicando, ya no tienen que andarle, ¿verdad?, molestando ahí, o incluso a veces hasta se enojan porque les están predicando o porque les están diciendo, pero es que la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios lo dice, es lo que vamos a obedecer, es lo que vamos a hacer. Estos entonces son los santos. Dios designó a estos hombres para instruir la palabra de Dios, para instruirlos en la palabra de Dios, ¿verdad?, y enseñarlos al conocimiento del Hijo de Dios, para que todos tengan un crecimiento espiritual. Amén. Miren lo que dice allí mismo en Efesios, regrese conmigo a Efesios 4:14.
Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos, dice, para que ya no andemos como niños llevados por doquiera. Para que ya no seamos como las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas para allá y para acá. Que cualquiera viene y lo engaña. Que viene otro y lo engaña y dice, no, pues sí, esto es correcto. Y ahí andan, para allá y para acá. Como las olas del mar, ¿verdad? Que se van, regresan. Las hojas, dice la palabra de Dios, como las hojarascas que se las lleva el viento. Y ahí otra vez las regresa y de otra vez se las vuelve a llevar y otra vez regresan. Que ya no seamos así, que nos paremos firmes por la palabra de Dios. Por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que digo yo, sino por lo que la palabra de Dios dice. Que nos paremos firmes por ella. Amén. Que ya no andemos, ¿verdad?, de doctrina en doctrina, buscando a ver cuál es la verdad, cuál no es la verdad, cuál sí, cuál no, porque la palabra de Dios es una. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que ha alcanzado la madurez se para firme por la palabra de Dios y no deja que nadie lo engañe. No deja que nadie, ¿verdad?, le traiga una falsa doctrina, una doctrina errónea ¿verdad?, y lo engañe. Porque ha leído la palabra de Dios y ha entendido, tiene un conocimiento, él sabe, él se para firme por la palabra de Dios. Sabe lo que la palabra de Dios dice. Entonces nadie lo puede engañar. Yo al menos, yo sé que por fe voy al cielo. Yo no necesito obras para ir al cielo. Yo sé que, ¿verdad?, que no necesito la Virgen de Guadalupe. Yo sé que no necesito ningún santo. Yo sé que no necesito el purgatorio. Aún venga alguien y me diga, no, pero pues es que necesitamos el purgatorio para poder ir al cielo. Es que yo, aún venga, a mí nadie me va a cambiar porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que solamente a través de Cristo, por fe en el Señor Jesucristo, es que vamos al cielo. Entonces, por fe en el Señor Jesucristo, y nadie me va a engañar porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Miren lo que dice Hechos 2:44. Hechos 2:44 dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estas personas, hermanos, que habían alcanzado la madurez, daban y ayudaban a otros. Dice, tenían en común todas las cosas. Dice, ¿verdad?, en algún lugar por ahí de ese mismo capítulo, creo que es más adelante, dice que vendían sus propiedades y las repartían. Esta gente no solamente, ¿verdad?, daban a la iglesia, pero se ayudaban entre ellos porque habían entendido lo que decía la palabra de Dios. Esta gente no se limitaban en cuanto a ayudar, no se limitaban en cuanto a dar. Ellos habían entendido, habían madurado ¿verdad?, que se necesita ayudar a la iglesia, que se necesita dar a visiones, que se necesita, ¿verdad?, diezmar, que se necesita ofrendar. Esta gente habían entendido claramente. Miren lo que dice en 2 de Corintios 8:4. 2 de Corintios 8:4. Del 1 al 4. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta gente, hermanos, dice que daban de su pobreza. Esta gente eran pobres, pero aún de su pobreza ellos daban de más. Ellos querían ayudar, dice que les rogaban a los apóstoles, dice que les rogaban porque querían darles. Permítanos, apóstoles, permítanos darles, permítanos ayudarles. Y decían, quizá, no, sabemos que lo necesitan para su comida, lo necesitan para sus hijos, quizá lo necesitan para pagar su renta, quédense con ellos. No, por favor, reciban nuestro dinero. Por favor, permítanos ayudarles. Esta gente dice que le rogaban a los apóstoles para que les dieran ellos de su pobreza. Dice, aún de su pobreza, ellos nos rogaban que nos querían dar.
nos querían ayudar, porque esta gente había entendido. Esta gente había entendido. Yo escuché a un pastor en México que dice que muchos de los pastores que fueron de aquí al principio a México mal enseñaron a la gente allá. Porque dice que llegando allá, cuando llegaron allá, ellos miraban la pobreza de toda la gente y miraban que mucha de la gente no tenía que comer. Mucha de la gente andaban hasta descalzos, iban a la iglesia, eran fieles a la iglesia, pero no tenían ni zapatos ni nada. Entonces lo que hicieron los pastores, empezaron, en vez de que la gente la enseñaran a dar, ellos empezaron a darles, a ayudarles para comer, para comprarse ropa y eso. Pero ¿sabe qué? Cometieron un error, porque mal enseñaron a la gente. Ahora la gente ya no quería dar, porque pues mejor querían que les dieran, denos. Y los pastores, como verdad eran apoyados de acá, pues ellos tenían un poquito para darles, pero mal enseñaron a la gente. Y la bendición viene por el dar. La bendición viene por el dar. Aún si somos pobres, aún si no tenemos para comer, aún si verdad es lo único que tenemos, Dios requiere que nosotros demos. Cuando damos es cuando viene la bendición. Pero da, el pobre da cuando ha entendido, ha crecido espiritualmente, cuando ha llegado a la madurez. Amén. Es cuando él no le importa si tiene o no tiene, él va a dar, él va a ayudar, porque él sabe lo que dice la palabra de Dios, él ha entendido la palabra de Dios. Esta gente se gozaban en el Señor dando, porque dice que le rogaban, ¿verdad? Le rogaban a los apóstoles, déjenos dar. Se gozaban dando. Hermanos, el que da, ¿verdad? Se goza de que dio. Amén. Se goza Amén. y tiene de qué gozarse porque dio. Amén. Porque Dios se goza. Wow, yo di, ¿verdad? Pude ayudar a ese hermano. Le di un poquito, no fue mucho, pero yo le pude ayudar. Qué bendiciones, hermano, ¿verdad? Se está gozando. Pero el que no dio, ¿de qué se goza? Anda más aburrido, más triste, más... híjole, aún no di, pero dinero no tengo. Hermano, y el que dio, se le da más, dice la Biblia. Aún el que dio, ¿verdad? Se le da más porque dio, esa persona a quien le dio, ¿verdad? Está orando por él. Señor, bendice a aquel hermano que me dio. Por favor, dale más, súplele. Y la bendición viene hacia aquel hombre que dio. Aún dio poquito, ¿verdad? Pero viene sobre el hombre. Pero el otro que no dio nada, ni quien ore por él. Porque no dio nada. Por eso todo el tiempo andan, no tengo dinero, esta semana no voy a poder pagar mi renta, esta semana necesito dinero, pero no da. Y la bendición viene por dar. La bendición, la palabra de Dios dice que viene por el dar. No hay otra cosa que sea más bendecida que el dar. Amén. En Malaquías 3:10 dice, no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice la palabra, es una promesa de Dios. Dice, y probadme ahora en esto si yo no abriré las ventanas de los cielos. Dios dice, ustedes pruébenme a mí. No yo los voy a probar a ustedes pruébenme a mí. Amén. Hay mucha bendición en cuanto a el dar. Pero eso solamente lo hace la persona que ha crecido espiritualmente, que ha entendido que, ¿verdad? Que se tiene que dar a la iglesia, que se tienen que hacer las cosas porque, ¿verdad? Por amor. Las hace ya, no necesita que le estén diciendo, ya las hace voluntariamente, ya es algo que está en él en cuanto a dar. Amén. Amén. Él da. Porque Dios lo requiere. Y cuando da, recibe. Porque hay quien ore por él. Hay quien, ¿verdad? Quien esté orando por él y está recibiendo más bendiciones. El que dio recibe bendiciones. Y hay quien ore por él. Pero el que no dio, no recibe bendición. Ni tampoco hay quien ore por él. Porque pues nadie dice, no, ese hermano no dio nada. No oran por él. Por eso, ¿verdad? Muchas iglesias a veces que apoyan a misioneros son bendecidas porque están apoyando misioneros y esas otras iglesias están orando por ellos. Entonces, aquellas iglesias oran por la iglesia que les está ayudando y esa iglesia es más bendecida porque hay mucha gente orando por donde quiera. Entre más ayudemos, más gente está orando por nosotros y más somos bendecidos. Amén. Dice la palabra de Dios, porque la oración del justo puede mucho. Amén. El hombre maduro se goza también en cuanto al ganar almas. En cuanto al ganar almas, vaya conmigo a Hechos 5:42. Hechos 5:42.
Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres se gozaban, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Estos hombres habían crecido espiritualmente y andaban gozosos predicando la palabra de Dios. Gente que ha crecido espiritualmente, ¿verdad?, sale a ganar almas, se goza ganando almas, le gusta ganar almas porque ha crecido, ha entendido la necesidad que hay allá afuera de alcanzar a un mundo para Cristo. Amén. Ha entendido la necesidad de ir a ganar almas porque la gente está yendo al infierno. Por eso la gente se goza ganando almas, pero es aquel que ha crecido espiritualmente. Mire lo que dice también Hechos 9, 17 y el 20. Hechos 9, del 17 al 20. Vamos a leer nomás el 20. Este es Pablo cuando, ¿verdad?, fue el hombre a ponerle las manos en los ojos para que recobrara la vista. Pero dice en el 20, cuando recobró la vista, dice en el 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, inmediatamente en cuanto, ¿verdad?, él, por supuesto, sabemos que Pablo es muy diferente a nosotros porque él, ¿verdad?, él no aprendió la palabra de Dios porque él se la enseñó. Él, ¿verdad?, automáticamente Dios se la reveló. Pero este hombre, en cuanto, ¿verdad?, Pablo, en cuanto recibió, ¿verdad?, recobró la vista, inmediatamente dice que se fue a predicar la palabra de Dios, porque él había crecido inmediatamente, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no somos así, nosotros tardamos 1 año, 2 años, 3 años y todavía no logramos entender, pero Pablo inmediatamente dice que empezó a predicar a Cristo. Por supuesto, somos muy diferentes, entendamos eso, que entre Pablo y nosotros somos muy diferentes. Entonces, pero Pablo hacía lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios le reveló a él. El hombre maduro también, cuando alguien le llama la atención, ya sea el pastor o alguien más, le llama la atención acerca de que está mal, no lo toma mal. No lo toma mal. Son unas de las pocas cosas que yo puse aquí. No lo toma mal. Él acepta el regaño si tiene que ser regañado. Él acepta, ¿verdad?, lo que le están diciendo, aún él no sea culpable. Él no empieza a refunfuñar, él no empieza a contestón, no empieza ¿verdad? Aún sea una persona adulta. Si, por ejemplo, si el pastor viniera a mí y me regaña, yo no voy a empezar a contestarle a él para atrás y decirle, ven, pero no sé qué, que no sé cuánto. Voy a recibir el regaño, ya después, ¿verdad?, yo puedo explicarle, mire, pero esto fue así y así. O sea, la persona que ha crecido espiritualmente no contesta para atrás con cosas malas. No, ¿verdad? Porque, en primer lugar, se ve mal. En segundo lugar, se ve que no, ¿verdad?, no tiene un crecimiento espiritual. Cuando alguien, hermanos, cuando alguien viene enojado hacia usted o hacia alguien, hacia un hermano, no tiene que ir gritando tampoco hacia él. No tiene que irle gritando y diciéndole y maldiciéndole y igualándose a esa persona. Porque el hombre maduro, el hombre o la mujer o el joven maduro, no es contestón. No es contestón, no responde para atrás con las mismas cosas que le están diciendo. Él se calma, él se queda calmado y tranquilo. Ya está en él, ya ha crecido espiritualmente, ya está en él. Aún vengan y me regañen, ok, está bien, me regañaron, ¿qué más puedo hacer? Miren lo que dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una persona que ha crecido espiritualmente y viene alguien gritándole y diciéndole, y que mira, usted hizo esto y usted hizo lo otro, y que usted es esto, usted es lo otro. Mire, con agua se apaga el fuego. Si usted le echa un jarro de agua, va a dejar de maldecirle. No va a dejar de maldecirle, pero si usted le contesta con palabras suaves, con palabras tranquilas, calmado y verdad, no alterado, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Se va a bajar. Va a decir, no, pues sí, es verdad. Ese hermano ni siquiera me está ofendiendo, ni siquiera me está contestando mal, entonces yo también me bajo y me quedo, hasta se queda avergonzado, ¿verdad?, de lo que le dijeron, de lo que le dijo. Porque, hermano, cuando la persona ha crecido espiritualmente, entiende. Aún vengan y nos regañen y hagan lo que hagan, esa persona se va a quedar calmada. Y si yo me tengo que quedar con ese regaño, me quedo con ese regaño, no hay nada de malo. Amén. ¿Me va a pasar algo? No.
¿Soy menos hombre? No. ¿Qué si fuéramos a ser como los niños, verdad? Que los regañan, estaba diciendo el pastor, regaña a un niño y verdad, lo regaña y al ratito está bien contento con usted, con el papá, se está riendo. Como que nada pasó. Así que fuéramos nosotros. Pero no, ¿verdad? Nosotros somos rápidos a querer pelear. Una persona madura, hermanos, es calmado, es tranquilo. No tiene que contestar para atrás, no tiene que gritar para atrás con las mismas maldiciones que le dijeron, sino que se calma, es calmado. Quizá, ¿verdad? No tiene la culpa, quizá él tiene la razón, pero todo se puede solucionar tranquilamente. No tiene que estar peleando, no tiene que estar discutiendo, gritando. Es triste a veces cuando gente en la iglesia, ¿verdad?, que lleva más de 2 años o 3 años y todavía siguen siendo igual. Todavía siguen siendo igual. Igualito. Las cosas que dije todavía siguen siendo igual. No hay un cambio. Y le voy a decir por qué la razón a veces que no hay un cambio. Porque no leen la palabra de Dios. Solamente se lee cuando venimos a la iglesia. Es la única vez que la leemos. Pero ahí en la semana nosotros no la leemos. Entonces no puede haber un cambio, porque si nosotros escudriñáramos la palabra de Dios, la leyéramos, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a tener un crecimiento, pero si no, por eso muchas veces la gente no crece. Por eso no entiende. Por eso siempre están en lo básico. En primer lugar, faltan, y todavía después de que faltan, no leen la Biblia. Imagínense cómo va a tener un crecimiento. Siempre van a tener que, pueden llevar 2, 3 años, 4, 5 años, y van a tener que o quieren escuchar lo básico. Lo primero, lo principal. No hay un crecimiento. Amén. Muchas veces es porque no es fiel, porque no lee la Biblia, o simplemente es rebelde. Simplemente es un rebelde. Es un cristiano rebelde que no quiere entender y no quiere, ¿verdad?, hacer las cosas de Dios. Mira lo que dice Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5 del 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Dice que son tales que tienen todavía necesidad de leche y no de comida sólida, porque no han entendido lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Y es muchas veces, como le digo, porque no es fiel a la iglesia, porque no lee la palabra de Dios, o simplemente es un rebelde, no quiere entender, no quiere reconocer que lo que dice la palabra de Dios se tiene que hacer. Y no tienen un crecimiento espiritual, no han crecido, no han llegado ¿verdad?, al conocimiento de la palabra de Dios. Y sabemos, como le dije al principio, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser como el Señor Jesucristo, o llegar a su nivel, ¿verdad? Pero podemos tener un conocimiento un poco más alto, ¿verdad? No quedarnos como llegamos, no quedarnos a como, ¿verdad?, llegamos a la iglesia, que llegamos y aprendimos solamente que somos salvos por fe y hasta ahí nos quedamos. Ya no crecimos más. No diezmamos, no ofrendamos, no salimos a ganar almas, no hacemos una cosa, no hacemos la otra, no ayudamos, todavía, ¿verdad?, refunfuñamos cuando alguien nos llama la atención. Es porque no hemos crecido espiritualmente. Y son solamente algunas cosas que yo saqué, porque hay mucho en cuanto a la palabra de Dios. Hay mucho que, ¿verdad?, que podemos aplicarlo a nuestras vidas para que, ¿verdad?, podamos tener un crecimiento espiritual. Amén. Podamos crecer como Dios quiere. Es tiempo, hermanos, de dejar de ser niños.
Es tiempo de dejar de verdad de seguir teniendo un pensamiento como niños, seguir siendo como somos. Es tiempo de verdad de crecer en sabiduría para con Dios. Es tiempo de que tengamos un crecimiento y así podemos, verdad, enseñarle también a nuestros hijos el crecimiento, a ser agradables a Dios, a crecer en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Porque como, por ejemplo, podemos enseñar a nuestros hijos a diezmar o a ofrendar si nosotros no ofrendamos. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo correcto, ¿verdad? A servir a Dios si nosotros no servimos? Por eso es necesario un crecimiento espiritual, y para eso no solamente necesitamos el día que se predica la palabra de Dios en la iglesia, sino a todo tiempo en nuestra casa, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la verdad y aplicarla a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruirnos, Amén. a fin de que, dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado, que estemos, verdad, que conozcamos la palabra de Dios, para que no andemos allá y para acá, moviéndonos, que nos paremos firmes por la palabra de Dios. Yo espero que haya entendido, hermanos. Yo no soy mejor que ustedes, yo soy igualito que ustedes. No, verdad, no soy mejor. No es que diga yo que yo soy raro, yo soy, no, bien, no, somos iguales, pero juntos podemos aprender, juntos podemos crecer y verdad, ayudar a la obra de Dios. Amén. Servir en la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. El piano va a tocar y si usted quiere pasar al altar, puede pasar. Vamos a orar. Señor, damos gracias una vez más por esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en tu casa. Padre, sabemos, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, tú nos recibes tal y como llegamos, pero tú esperas que cada uno de tus hijos, Señor, tenga un crecimiento, crezca espiritualmente, crezca sabiendo, Padre, cuál es la perfecta voluntad tuya, mi Dios. Cada uno aquí necesitamos crecer, cada uno aquí necesitamos llegar al conocimiento de la verdad, conocimiento de tu palabra, Señor, para poder ser agradables a ti, para poder servir en la obra, para poder ayudar al ministerio, poder dar a los misioneros, poder ayudar en la iglesia. Padre, sabemos que necesitamos tener un crecimiento, que no podemos andarnos peleando, que no podemos andarnos enojándonos entre nosotros, sino, Padre, dando buen testimonio entre nosotros y afuera en el mundo, pero solamente es teniendo un crecimiento espiritual. El piano va a tocar, hermanos, y si en algo Dios le habló, usted puede pasar al frente. Y si no le habló, pues también puede pasar al frente y decir, ¿por qué, Señor, no me hablaste en esta noche? Tenemos que entender, hermanos, que Dios requiere un crecimiento, porque si nosotros no entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo entonces puede crecer la obra? ¿Cómo entonces puede ser ganada las almas? ¿Cómo entonces puede ser alcanzado un mundo si nosotros no seguimos siendo niños? ¿Cómo va a crecer la obra si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice en cuanto a diezmar, en cuanto a ofrendar? No hemos crecido, no hemos entendido, y la obra no puede crecer. No puede crecer con niños, tiene que ser gente adulta en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la palabra de Dios. Gente que ha entendido y puede ayudar. Los niños no pueden ayudar, solamente los adultos. Y un bebé espiritual no puede ayudar, solamente aquel que ha crecido ya espiritualmente.
Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por la bendición de poder, Señor, estar en tu casa. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, también a aquellos que no llegaron, Señor. Ponles convicción en su corazón, Señor, para que ellos vengan a tu casa, mi Dios. Te pido, mi Dios, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Que bendigas la reunión que va a tener ahora el pastor, Señor. Y Padre, bendice todo lo que vamos a hacer, mi Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno, mi Dios. Cuida a las hermanas en el hogar, Señor, los hermanos en el trabajo. Y gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.